Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a Socolflores, a Lica, por permitirnos participar en este evento. Un cordial saludo desde la Universidad Católica de Oriente. Vamos a hablar ahora, cambiando el tercio de Hortensia, y lo vamos a hacer a doble voz, no a dúo, sino una parte lo voy a compartir lo que corresponde al tema de suelos y ya luego se abordará específicamente el tema de patógenos asociados a esos suelos. De aquí, ¿quiénes siembran hortensia? ¿Quiénes tienen relacionamiento con el cultivo de hortensia? Bueno, muy valientes. Los felicito. Yo también soy hortensiero y de igual manera pues uno la goza y la sufre con este cultivo. Es importante señalar históricamente que este cultivo se ha desarrollado de cierta forma empíricamente y se ha soportado sobre la experiencia que se tiene en crisantemos, ¿cierto? Digamos que muchas cosas de crisantemos se han tratado de adaptar al cultivo de la hortensia, porque en hortensia no hay referentes tampoco a nivel mundial sobre su cultivo como planta, como flor de corte. La mayor parte de hortensia se maneja como flor de pote, ¿cierto? Sus orígenes son desde Asia, Japón, y en Colombia, entonces la cultura, pues sobre esto así se ha aprendido, es en el camino, y tampoco hay variedades, ¿cierto? Si uno pregunta de dónde obtenemos las variedades, siempre ha sido por intercambio, ¿cierto? Entonces a alguien le apareció la purple y inmediatamente eso comienza a distribuirse entre todos los productores. Aparece la verde esmeralda, en eso digamos que hay anécdotas de un señor que las tenía, la verde esmeralda, por allá en el municipio de Jorral. Incluso las encerró con cerca eléctrica, nosotros le reproducíamos in vitro, pero su hijo vendía la semilla por debajo de cuerda. Sí, entonces, bueno, es anecdótico, y quizá la blanca, digamos que siempre se sembró en los jardines, incluso si uno va a la parte histórica de la hortensia blanca, son muchos los años, lo trajeron los españoles y ha sido sembrada en los jardines. Entonces, cuando ya a alguien le dio por ver que esta planta se desarrollaba muy bien bajo esas condiciones, se comenzaron los desarrollos. Y quizá en Antioquia, y particularmente en el oriente antioqueño, es donde mayormente se siembra la hortensia como flor de corte. Creo que no hay otros lugares, excepto pues este lugar cercano al Valle de San Nicolás, por sus características de los suelos, las características ambientales, de humedad, etcétera. Digamos que sea un ambiente de momento único, aunque ya en Bolivia y en algunos lugares se están identificando unos ecosistemas bastante similares donde posiblemente se pueda desarrollar la hortensia. Y es un cultivo que ha crecido sin investigación, ¿cierto? O sea, de cierta forma es un cultivo desamparado, pero que ha generado recursos importantes para los productores. Sustituyó a la mora, donde se sembraba mora de Castilla, pues fue reemplazado en alto porcentaje con hortensia. Gastamos mucha plata en investigación con mora de Castilla. Fue desde hace 30 años, 40 años se han gastado muchos recursos de mora y no hemos exportado un solo gramo, un kilo de mora de Castilla en fresco. Y de hortensia, digamos que todo el producto es para exportación. Entonces, un poco la historia, digamos, de cómo ha sido el desarrollo de la hortensia. Entonces, vamos a hablar de unos temas pues, que con todo respeto, yo sé que ustedes lo manejan mejor que yo, que es el tema de suelos. Y aquí vamos a hablar de nuestros suelos del oriente antioqueño, porque es un recurso, esto desde 1992 o antes, el doctor Hermle, quien fue profesor de la Universidad de Antioquia y de la escuela que
Creo que David, geólogo, siempre consideró que el suelo del oriente antioqueño como un recurso no renovable. Y es un suelo que corresponde al batolito del oriente, que son suelos muy especiales, pero así como especiales tienen grandes dificultades, ¿cierto? Porque son derivados de volcanes, de suelos volcánicos, pero tienen problemas, digamos que se forman muchos helechos, digamos como cultivo principal. Su horizonte A es rico en materia orgánica, son texturas franco-arcillosas, limosas y francolimosas. Y el horizonte B, como se observa, son mal drenados, de baja estructuración, incluso pueden tener problemas de drenaje, que esto sucede pues con la mayoría de los cultivos, donde esa capa orgánica cubre un área muy mínima y de ahí en adelante encontramos unas capas bastante complejas para el desarrollo de las raíces. De hecho, miren el problema que pasa con aguacate, ¿cierto? Que su raíz, pues, digamos, no es tan competitiva y tenemos todos los problemas que existen en ese cultivo. Además, también hay altos porcentajes de materia orgánica, sin embargo, la tasa de mineralización es muy baja, ¿sí? Por el clima, hace que esa mineralización sea lenta. La acidez intercambiable es alta, tanto el aluminio como el hidrógeno, lo cual causa toxicidad. Y aquí nos preguntamos, bueno, pero la hortensia en algunos casos se ha considerado tolerante al aluminio, ¿cierto? Pero es específicamente la hortensia que llamamos rosada o azul, que va cambiando de color dependiendo del grado de acidez, ¿cierto? Si está el pH muy bajo, tiende a ser azul, y si el pH sube, se vuelve rosada. Entonces, por el cambio de pH, pero digamos que es como variedad la que sí, digamos, tiene una tolerancia a esos niveles altos de aluminio. Sin embargo, la hortensia blanca y los otros tipos de hortensia que conocemos sí tienen mayor susceptibilidad, y es uno de los problemas que podemos encontrar entonces en nuestros suelos. Asimismo, los fosfatos se encuentran fijados, o sea, por esa misma presencia del aluminio y el hierro, porque también encontramos altas concentraciones de hierro en nuestros suelos, lo cual hace que esa acidez intercambiable sea bastante fuerte y desplaza entonces los cationes de calcio, magnesio, potasio, debido a que el aluminio y el hierro reemplazan ese tipo de cationes. Entonces, digamos que son unas consideraciones importantes, sumado a esto a que tenemos un monocultivo, ¿cierto? Además cubierto con un sarán que hace que, digamos, esa dinámica en el suelo y en los microorganismos no sea tan eficiente. Aquí algo pues que ustedes ya lo manejan muy bien, pero que es importante porque a veces lo olvidamos, además de todas las situaciones anteriores, es el tema de la capacidad de intercambio catiónico. Cada vez que hacemos un análisis de suelo, encontramos, ¿cierto?, que el calcio, el magnesio, el potasio se encuentran realmente en bajas concentraciones, pero debido a estos problemas, ¿cierto?, de esa capacidad de intercambio catiónico, donde si hay mucho aluminio y hierro, es el que primero se adhiere a las raíces. Entonces, son los grandes problemas. Y aquí algunos datos, ustedes ya lo conocen, pero a veces dejamos, sobre todo en hortensia, digamos que no se tiene ese cuidado. Quizá en crisantemos son más juiciosos los productores, los técnicos, en comenzar a tener en cuenta este tipo de relaciones del calcio, el magnesio y el potasio con relación al aluminio para tomar decisiones si encala o no se encala, sobre la relación calcio-magnesio, la relación de calcio-potasio, magnesio-potasio, calcio más magnesio sobre potasio, que permiten realmente tomar decisiones importantes para el tema de fertilización. Entonces, digamos que es lo que queremos llevar con estos temas que hemos mencionado, que estos suelos requieren de enmiendas para poder luego hacer un apropiado manejo nutricional del cultivo. Si no hacemos enmiendas, estamos perdiendo la plata, ¿cierto? Porque solamente si encontramos aquí alteraciones en este tipo de relaciones de estas bases intercambiables, posiblemente estamos perdiendo la plata. O
acrecentando los problemas que tengamos en un cultivo como la hortensia. De otra parte, cuando miramos la composición del suelo y la materia orgánica, encontramos pues que hay unos porcentajes, ¿cierto?, de aire, de porosidad, de minerales, de agua, pero también de material orgánico. Y quizás es lo más importante, porque finalmente cuando aplicamos un fertilizante, esa solubilización que se tiene y esa actividad del fertilizante depende en un alto porcentaje de los microorganismos que existen en ese suelo y de esa materia orgánica activa. De tal forma que si ampliamos este material orgánico, que está apenas del 5%, en este 5% encontramos que el 50% corresponde a microorganismos, a humus y sustancias orgánicas que están en proceso de descomposición. Y esto es muy importante porque estos microorganismos que se convierten en sustancias orgánicas van a contribuir al desarrollo de la planta, pero cumplir unas funciones muy importantes, como son la liberación de aminoácidos, hormonas, enzimas, antioxidantes, vitaminas, ácidos húmicos, fúlbicos, huminas, etcétera, que son fundamentales para esa actividad de la planta y para que los fertilizantes realmente sí respondan a esa respuesta que queremos buscar de producción. Y aquí simplemente un caso de cómo es esa diversidad microbial en los suelos. Esto es en un gramo de suelo. Encontramos desde arqueas que apenas estamos comenzando a identificarlas porque no se tenían las técnicas de reconocimiento de las arqueas, pero hacen parte fundamental de nuestros suelos. Los protozoos, algas, bacterias. Las bacterias, digamos que son en millones por cada gramo de suelo. Y aquí algo importante, su relación con las plantas las inició hace 80, 100 millones de años. O sea, no es un descubrimiento que hayamos hecho de que los biológicos están funcionando. Esto, digamos, ya se dio de por sí casi con el desarrollo de las plantas. Y más aún los hongos, que la asociación se inició hace 450 años. Casi con el desarrollo de las plantas se vino también esa asociación y simbiosis en algunos de los casos con los hongos, particularmente los hongos formadores de micorrizas. Entonces, esto es ancestral, digamos, esa asociación de las plantas y los microorganismos. También encontramos actinomicetos, nemátodos que cumplen una función importante. A veces vemos a los nemátodos como un problema fitopatológico, pero existen. Además que los nemátodos fitopatógenos, también nemátodos que contribuyen de manera muy importante a la descomposición de la materia orgánica y otro tipo de funciones. Los virus, que tampoco son poco estudiados, pero los virus juegan un papel fundamental porque hace una regulación de estas bacterias, ¿cierto?, a partir de los bacteriófagos. Por supuesto hay microartrópodos como ácaros, colémbolos, y todo esto, digamos, que hacen parte de esa materia orgánica y ese suelo y muy relacionados con las plantas. Por lo tanto, los efectos por el uso de pesticidas indebido, ¿cierto?, tienen un efecto muy importante sobre este tipo de microorganismos. Y se dice que un suelo sano contribuye a una sociedad más saludable, porque definitivamente lo que está en el suelo finalmente es lo que vamos a consumir. Y aquí unos términos que comienzan también a tomar mucha fuerza, que es el microbioma y el holobionte vegetal. Está en primer lugar la microbiota, que corresponde a todos esos organismos vivos en un ambiente definido, ¿cierto?, que van desde procariotas, eucariotas, que hacen parte de ese microbiota. Y hay un microbioma vegetal, como en los humanos, nosotros también en nuestro intestino tenemos un microbioma que es similar, si no igual, al microbioma que hace parte de la planta. Y tiene que ver con todo el tema de la salud. Nuestra salud también en gran parte depende de qué cantidad de microorganismos, qué tipo de microorganismos tenemos en nuestro intestino. Lo mismo sucede en las plantas. Y en las plantas ese microbioma vegetal corresponde a todos los organismos que están relacionados con la filósfera,
con la endosfera, es decir, que muchos de estos microorganismos se comportan como endófitos, penetran la planta y también ejercen una función importante, y en la rizósfera. Y entonces hablamos del holobionte vegetal, que es esa relación microorganismo, suelo, planta e incluso humano, que conforman todo ese gran tema, y sobre hay teorías todavía sobre el holobionte. Esto pueden consultarlo un poquito para que se pueda entender más qué es el holobionte, pero es toda esa interacción que tenemos, esas redes que tenemos con los microorganismos. Y algo importante es cómo estos microorganismos, a partir de los exudados de la planta, son regulados. O sea, los microorganismos no están allí simplemente porque quieren estar, sino que hay una serie de señales bioquímicas. Aquí son algunos ejemplos, como el caso del Burkholderia, que es un microorganismo que se asocia a las plantas por determinadas señales. Entonces, cuando hay liberación de algunos ácidos orgánicos como los oxalatos, las Burkholderia, digamos que se activa de alguna manera para comenzar a solubilizar fósforo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que es un microorganismo fundamental dentro del suelo. También algunas areinomonas, unas bacterias que cuando hay liberación de las raíces de triterpenos, entonces son ávidas para, digamos, para liberar carbón y poder transferirlo a la planta. O de igual manera, cuando hay pseudomonas, por ejemplo, atienden a esos llamados de la producción de exudados de cumarinas para la obtención de hierro desde ya la parte de la rizósfera, o el caso de las oxalobacteriáceas, donde cuando hay emisión de flavonas emitidas por la raíz, pues ayudan a la búsqueda de nitrógeno. Entonces, son algunos ejemplos de cómo estos microorganismos también se van especializando y, no, repito, no solamente están allí porque simplemente se asociaron a la planta, sino que son respuestas bioquímicas que se van dando con relación a esos exudados específicos que liberan las plantas. Y entonces, cuando vemos el suelo, es toda una orquesta, son muchos órganos, al igual que nosotros, que existen en el suelo, que cumplen funciones importantes. Microorganismos que hacen el papel de la agregación de suelos, ¿cierto? Como los bacilos, las pseudomonas, pero también contribuyen a la promoción de crecimiento y de resistencia sistémica inducida. El caso de los hongos formadores de micorrizas, con todo el tema de absorción y transporte de fósforo, la formación de microorganismos que contribuyen a la formación de ácidos húmicos, fúlbicos y huminas, otros microorganismos que hacen descomposición de lignina, celulosa y hemicelulosa, y una serie de microorganismos que son metaleros, ¿cierto? Solubilizadores de minerales como fósforo, potasio, sílice, microelementos y fijadores de nitrógeno. Entonces, fíjense que son muchos elementos que hacen parte de ese suelo y que juegan un papel fundamental, que quizá nosotros con el uso, y repito, indebido de los agroquímicos, aunque los agroquímicos nos han salvado también, porque no puede uno decir que un agroquímico sea un producto que esté afectando la salud, solo que estamos haciendo un mal uso de ellos, pero afectan cuando se utilizan de manera irracional este tipo de relaciones. Aquí, para ir terminando, como por ejemplo resalto el tema de los hongos formadores de micorrizas. Las hidrangeas responden muy bien a la asociación y a la simbiosis con hongos formadores de micorrizas. Y mire aquí simplemente el rol que juega en la absorción de nutrientes, ¿cierto? Para transportar nutrientes del suelo. También en la salud del suelo mejora la humedad, la fertilidad, la calidad del suelo, la tolerancia al estrés abiótico, ¿sí? Entonces, digamos que juega un papel fundamental, solamente uno de esos microorganismos. Y aquí es importante aclarar que pues, muchas veces se habla de un vacío cuando se esteriliza un suelo y luego hablamos de un vacío, que queda un vacío biológico y que ese vacío lo lleno.
Va a ser difícil porque nosotros cuando hablamos de llenado biológico, pues estamos aplicando 2, 3 microorganismos, pero son miles de microorganismos los que hay en el suelo. Entonces cuando hacemos una esterilización, pues estamos matando absolutamente todo, ¿cierto? O cuando utilizamos urea, que digamos que es un producto que cumple también un papel esterilizante en el suelo, va a tener un efecto bastante importante sobre este tipo de microorganismos. Y entonces aquí lo que buscamos es un enfoque hacia una agricultura regenerativa en la hortensia. Repito, es un cultivo, es un monocultivo, ¿sí?, con todas las problemáticas en unos suelos bastante complejos. Entonces el manejo de materia orgánica madura y abonos verdes es fundamental. Para poder activar, hablábamos que tenemos unos suelos de baja mineralización. Entonces si utilizamos una materia orgánica, compost, bien maduro, digamos que esto ayuda a que se activen todos esos microorganismos y que esa materia que está allí de baja mineralización pueda comenzar a jugar un rol importante. El ajuste del pH del aluminio, es decir, las enmiendas de verdad para estos cultivos y en general para nuestros suelos son fundamentales las enmiendas que se deben realizar. El uso de fertilizantes organominerales, cada vez toma mayor fuerza esto, ¿cierto?, de este tipo de fertilizantes, y la capacidad de intercambio catiónico y el balance de esas bases cambiables que son fundamentales para evitar problemas que son o enfermedades transmitidas por el suelo, que es lo que Eladio entonces nos va a compartir a continuación. Gracias. Bueno, muchas gracias por permanecer. Es un horario ya un poquito difícil, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera desde lo que se ha visto en práctica de las muestras que nos llegan al laboratorio y lo que lo quise denominar como qué comunican las plantas. O sea, las plantas han tenido unos procesos de evolución muy interesantes a partir de 450 millones de años que ya nos contaba el doctor Dagoberto, y no solamente es como que ellas están estáticas, sino que juegan un papel dinámico en la naturaleza. Desde la unidad de sanidad vegetal, nuestra misión, digamos que es un enfoque como universidad desde la parte de investigación, extensión y docencia. Y eso es lo que queremos también compartirles a ustedes el día de hoy. En el laboratorio de fitopatología manejamos lo que son las pruebas de diagnóstico con fitopatología clásica a través de determinación microscópica, y también contamos con la unidad de biología del laboratorio molecular para lo que tiene que ver con caracterización, pruebas de PCR, la que teníamos convencional, y ahorita ya tenemos un servicio también que es la prueba con PCR en tiempo real, lo que nos brinda pues una agilidad y mayor, digamos, detección temprana al ser pruebas mucho más sensibles. Bueno, en este sentido, digamos que dentro de los... Ay, perdón si me pasó. No. Dentro de los problemas fitopatológicos que nosotros determinamos o analizamos, nos llegan estructuras pertenecientes a hongos, micetos, bacterias, plagas como son ácaros, insectos y moluscos, también nematos, y desarrollamos algunas pruebas rápidas también por test de immunostrip para el diagnóstico ligero. ¿Cuáles son los enfoques que tenemos con relación a lo que son las hidrangeas específicamente? Es un mercado que, digamos, abarca aproximadamente unas 1.500 hectáreas acá en el departamento de Antioquia. El 97% de las exportaciones de hidrangia, digamos, salen de nuestro departamento. Más o menos genera unos 83.000 tallos y equivalen a 43, 45 millones de dólares. O sea que es un rubro muy interesante para la economía local. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ver que no solamente estamos cultivando una simple planta, sino que estamos generando unos ingresos muy importantes a nivel social y económico. Entonces, el enfoque tiene que ser que este cultivo o estos modelos empresariales tengan un enfoque de rentabilidad, eficiencia y responsabilidad social. Ya lo veíamos, pues que la planta, como ser holobionte, que está integrado en una red, y una red se encarga de ¿qué? De atrapar, de proveer y de transmitir.
Entonces no funciona solamente como que la planta está aislada, ella se desarrolla sola, le vamos a hacer la aplicación de una micorriza o de un fertilizante y se va a desenvolver, sino que es todo un consorcio de microorganismos que están trabajando para que se dé una productividad. En ese sentido, digamos, las micorrizas han jugado un papel muy importante a través de proteínas o glicoproteínas como la glomarina, que lo que hace es conglomerar esos tejidos o conformar esas redes, y eso lo podemos evidenciar cuando nosotros arrancamos una planta sencillamente y vemos que quedan como suspendidas todas las partículas meso y macro a esa raíz o a esos pelos absorbentes, y es la que le da la condición de que un suelo sea más rico o menos rico o más sano o enfermo de acuerdo a la riqueza y de biodiversidad que tenga de microorganismos. Para hacerlo un poco más práctico, aquí nos encontramos a dos problemáticas básicas en lo que ha sido el desarrollo del cultivo de hortensia, y es que la mayoría de productores han optado por desarrollar lo que son propagaciones a través de cepas. ¿Esto qué implica? Que cuando yo llevo una cepa voy a tener materiales ya envejecidos y voy a contar con problemas fitosanitarios asociados a ese material que estoy llevando. Entonces, si tenía un problema en una finca, fácilmente lo estoy replicando a los demás porque no hacemos unos trabajos juiciosos de desinfección o de tratamientos. Lo ideal sería que pudiéramos, digamos, desarrollar un modelo productivo, así se nos alargue un poquito el tiempo, pero vamos a considerar que es un cultivo que va a ser perenne. Entonces lo ideal sería manejarlo por lo menos con producción de estacas para garantizar una buena renovación y evitarnos todos esos problemas fitopatológicos que nos acarrea. ¿Qué pasa con los monitoreos? Nosotros a través de los monitoreos casi que solamente nos centramos en verificar el tema de cómo están nuestras copas, cómo están nuestros tallos y afectaciones a nivel foliar, pero hemos descuidado mucho qué pasa a nivel de suelo. Entonces ahí digamos que el llamado es ahondar un poquito más, ser más conscientes de qué partes de la planta debemos de monitorear, porque muchas veces las afectaciones en temas de clorosis o alteraciones se van a presentar, es como tratando de decirnos que falta algo en el suelo y no está bien. Los ciclos generalmente los vamos a manejar en unas etapas vegetativas, una etapa productiva, y lo que comúnmente hace el gremio es unas programaciones donde se hacen raleos o podas a ras con disco de guadaña o a machete. Hay unas implicaciones muy interesantes, y es que los monitoreos van a variar para cada etapa fenológica, y si no desarrollamos unas buenas labores, por ejemplo, de implementar prácticas tan sencillas como desinfectar las herramientas, los discos y establecer pediluvios en los lotes, vamos a obtener los riesgos de propagar muchos problemas o enfermedades de un lote a otro dentro de la misma finca. Son pequeños cultivos porque hablamos que más o menos en promedio un productor puede contar con 1.5 hectáreas, pero hay productores ya acá en la zona que pueden tener hasta 11 hectáreas. Entonces, un mismo manejo bajo unas condiciones, digamos, erróneas o descuidadas, pues puede comprometer un número de hectáreas bien interesante. ¿Qué nos encontramos entonces a través de trastornos bióticos y abióticos? En la planta, ella nos puede estar generando, digamos, unas sintomatologías de mosaicos, de edemas. Aquí es muy importante definir el tema o, digamos, el concepto de signo y síntoma. El síntoma es lo que nos está expresando la planta, y el signo son esas estructuras o la presencia del microorganismo o esas estructuras del hongo que yo voy a encontrar y que me van a dar la luz de qué es lo que lo está afectando. También podemos encontrar factores de desbalances nutricionales, por lo que ya nos comentaba el doctor Dagoberto, donde se hacen afectaciones de las condiciones de pH, alterándolos por de pronto hacer un manejo de babosas, entonces sobreencalan las superficies, y eso ocasiona digamos que la capacidad de intercambio catiónico, de que el pH varíe y nos genere unas clorosis o unas fitotoxicidades. Y también podemos encontrar a nivel ya de desarrollos
de nuevas variedades, algunas quimeras o alteraciones genéticas que se pueden aprovechar. No son tan comunes porque son difíciles de replicar, pero pueden aparecer en los lotes y podrían ser una opción, digamos, en el tema, por ejemplo, de variegados, de nuevos colores. No se han dado mucho, pero es un factor interesante ya a nivel genético. ¿Por qué se van desarrollando, digamos, todo ese tema de patologías? Porque hay básicamente unos microorganismos y otros organismos que se encargan como de abrirle la puerta a que entren problemas de hongos y omicetos. Encontramos, por ejemplo, un factor creciente que ha sido el desarrollo de daños por moluscos. En este caso, Arion hortensis. Es una babosa que generalmente se ha desarrollado mucho por el modelo productivo, donde el manejo de los remanentes de cosecha o los tallos, cuando no tienen un adecuado manejo, generan sobrecoberturas donde ellas se hospedan y se propagan muy fácilmente. Ellas son hermafroditas, pueden ovipositar más o menos tranquilamente entre 30 a 70 huevos. El ciclo les puede durar hasta 3 años. Entonces, el daño no solamente está en el suelo, sino que ellas, a partir de que estén ahí, naturalmente eran como descomponedoras o cumplían un papel importante en la cadena trófica. Pero todos los reportes que nosotros encontramos en la literatura de las babosas son como plaga. ¿Qué hacen ellas? Que no solamente consumen la parte basal, sino que también se están subiendo al tercio superior de la planta con la rádula, hacen unas perforaciones, la cabeza de la copa pues en su tamaño no es capaz, se dobla y ya perdemos tallos casi pues en 2 o 3 semanas que estaban listos para exportarlos. También nos encontramos con otros problemas asociados que son típicamente lo que hemos hallado en raíces, lo que son las presencias, por ejemplo, de nematodo del nudo o meloyoyin, pero para ciertas variedades hay una susceptibilidad muy interesante, sobre todo en las variedades púrpuras, donde se han detectado y se han incrementado los problemas de este nematodo que se llama Aphelencoides, el nematodo foliar. Ya no solamente hablamos de Aphelencoides en hortensia, sino que la importancia, por ejemplo, de hospederos alternos, entonces las podemos encontrar en plantas aromáticas, en arbences, en tabaco, en fresa, se ha ido aumentando y obedece también porque la mayoría de cultivos pues manejan altas condiciones de humedad y es lo que favorece el desarrollo de estos nematodos. No es el tema de plagas lo que vamos a tratar, sino que ellos hacen como una puerta de ingreso para que afecte ya lo que tiene que ver con hongos y omicetos. Comúnmente, entonces, también podemos encontrar, aquí se me pasó un poquito, asociado a los nematodos y en copas florales, ya lo que tiene que ver un daño a nivel vascular y en copa, exudados bacteriales. Aquí sí es muy importante también indagar un poquito más sobre qué tipo de bacterias son las que nos están afectando. Y ahí se acudiríamos un poquito también a métodos moleculares para ser más específicos en si es, ya sabemos si es una gram negativa o gram positiva, pero ahondar un poquito más si es un tipo Pantoea, si es un tipo Ralstonia. De pronto esto se ha venido incrementando y es interesante también trabajarle a ese factor de bacterias. Otra forma de puerta de entrada que tenemos a nivel de patógenos o plagas es la presencia, por ejemplo, de lo que tiene que ver con coleópteros melolóntidos. Vemos bajones de crecimiento en los lotes. Cuando nosotros hacemos una calicata o escarbamos un poquito el suelo, vamos a encontrar ya larvas de primer, segundo, tercer instar. Son consumidoras excesivas de raíces. También encontramos daños directos por Compsus. Tenemos Compsus auricephalus y tenemos otra variedad de curculiónidos que es Mimographus. El Compsus o este tipo de burritas, que es la que comúnmente llamamos, no solamente efectúan un daño en la periferia o perímetros de la hoja, sino que también tienen un estado larval que nos ocasionan estas problemáticas en campo. Entonces, ustedes han visto que una cepa de hortensia es supremamente arraigada y es difícil de arrancar. En esta población, usted coge y con una mano la levanta y está llena de todas las larvitas que presenta el Compsus. Entonces, también
no solamente hagamos monitoreo de la parte aérea, sino que también fijémonos un poquito en lo que tiene que ver con el suelo. Hay unos más silenciosos que son el tema de colémbolos y sinfílidos. El tema de colémbolos pues son detrívoros, pero digamos ayudan a un proceso avanzado en descomposición de la materia orgánica. Son digamos como una especie de semáforo en qué condiciones encontramos esas cepas, si están muy degradadas o si no, porque al haber mayor número de este tipo de artrópodos, pues podemos mirar en qué proceso de descomposición se encuentra. El sinfílido se ataca directamente las raíces y una forma muy sencilla de ustedes como productores hacer monitoreos es simplemente llenar un recipiente, colocar el nivel del agua a ras, sumergir un poquito de suelo de cepas y como la condición, digamos, serosa de ellos los hace flotar, es muy fácil identificar si vamos a tener colémbolos o sinfílidos. Es una prueba rápida también para, digamos, incluir un poquito más la certeza en los monitoreos a qué nos estamos enfrentando. Listo. Con relación a lo que se nos presenta con signos y síntomas, entonces la sintomatología, ¿esta a qué obedece? ¿A un signo o a un síntoma? Es un síntoma. Vemos marchitez, clorosis, muertes descendentes. Y ya los signos son cuando nosotros podemos apreciar si hay crecimientos miceliales o si hay la presencia de algún patógeno asociado. Para este caso, muchas de las muertes descendentes van a estar asociadas a unos patógenos como son Roselinia y Fusarium, que ya lo vamos a ver más adelante. En copas presentamos algunas quemazones, daño por pétalos, se nos han presentado sobre todo Itersonilia, Botrytis, Alternaria y Cladosporium. Esos son, digamos, como los más recurrentes en el daño de las copas florales. A nivel de afectaciones también en tallo seco o lo que llamamos tallo leñoso, vamos a encontrar unos crecimientos como en forma de anillo que también son muy evidentes en la parte de hojas. Es una lesión necrótica circular con anillos concéntricos de halo también necrótico y donde se pueden observar lo que son esporas y pignidios. Estas estructuras son relacionadas o corresponden a lo que es foma. Y también en ese daño ya no solamente lo vamos a encontrar en hojas cuando son manchas irregulares, crecimientos de alternaria a nivel de tallo. Pero aún más grave es que no solamente estamos encontrando dos patógenos, sino que por pruebas rápidas, acá no está pues muy evidente por el brillo, pero en pruebas rápidas es una positiva para Phytophthora. Esa secadera entonces y la muerte descendente, ¿a qué la asociamos? Vamos a tener dos sintomatologías específicas. Cuando encontramos marchitez y hojas como color púrpura o moradas, quemadas, crecimientos miceliales y ya hacemos toda la determinación a nivel de laboratorio, nos vamos a encontrar con la presencia también de muertes en copa, daños en tercio alto o medio de la planta con necrosis para Phytophthora. No solamente por inmunostrip, sino también mirando la condición del ovomiceto ya a nivel microscópico. Y patógenos asociados en daños de raíz como son Roselinia, esta que es también muy común en la temporada de lluvias, que es la Rhizoctonia, Verticillium, Fusarium. Fusarium ha tomado mucha fuerza y Fusarium, que era un organismo que venía de ser descomponedor de materia orgánica, digamos por ese desbalance que se ha dado en suelos, ha migrado un poquito más a daños en la planta al obstruir haces vasculares, y Cylindrocarpon. Con esta alteración también es importante determinar que cuando se rompe ese equilibrio a nivel de red en los suelos, estamos expuestos, por ejemplo, a tener una degradación, y no todos los microorganismos es que sean malos. La presencia de Fusarium, él es un habitante natural, pero cuando no tiene los otros hongos que lo contrarresten o otros microorganismos que llenen ese espacio, pues ahí es donde empieza a ser un problema grave. A nivel de inoculaciones podemos hablar también de bacterias que son muy eficientes, por ejemplo, en descomposición de
de materia orgánica o solubilizadoras de fósforo. Y es el caso, por ejemplo, de E. coli. E. coli es muy eficiente en solubilizar fósforo, pero el riesgo biológico que tiene uno utilizar esa bacteria pues no le va a permitir desarrollarse pues en un ambiente ya productivo. Entonces hay que ser muy racionales, digamos, en el tema de lo que nos hablaba el doctor Dagoberto, en cómo estamos siendo tan holísticos en el desarrollo de esa simbiosis que está ocurriendo en los suelos, porque cuando hacemos un análisis microbiológico, la radiografía inmediata nos va a mostrar el microorganismo más eficiente en capacidad de adaptación. No quiere decir que sea el único, porque hay unos que no los podemos cultivar en medios artificiales, pero el que se nos expresa es el que está siendo más eficiente en adaptación. Entonces, nosotros somos felices diciendo, bueno, voy a inocular un tricoderma o voy a inocular un metarrhizium o un Beauveria. Pero hay que saber en qué momentos es que se van a ejecutar, porque hay unos que tienen una mayor tasa de crecimiento o mayor capacidad de adaptación. Entonces, yo sé que tricoderma es muy invasivo o tiene una alta capacidad de adaptación y inoculación. Entonces, primero inoculo los otros y después los espacios que no me fueron colonizados los cubro con tricodermas. También, digamos, no son tan notorias las muestras que llegan, pero sí hemos determinado algunas afectaciones por lo que tiene que ver al tema de potivirus en hortensia y estas ya son unas determinaciones tempranas de sensibilidad que podemos desarrollar con los equipos que contamos, a partir también incluso para transmisión de TSW a futuro, que se puede lograr en identificaciones tempranas desde el vector, hacerlo desde los TRIPS, no esperar a que llegue a la planta, sino mirar cómo está esa dinámica poblacional y hacer un reconocimiento también del vector si está infectado o no. Nuestros contactos pues, de la unidad de laboratorios y muy importante es como al momento de que ustedes vayan a traer las muestras, si quiero hacer un poquito de hincapié acá, es háganlo como a conciencia de lo que están desarrollando. Es un factor de que ustedes se quieren dar cuenta qué pasa en sus cultivos. Pero a veces nos dicen, es que necesito hacer una evaluación de análisis fitopatológico porque voy a registrar mi cultivo ante el ICA, y entonces le traen 3 o 4 hojitas a uno se hace la determinación de esas 3 o 4 hojas, pero el problema, pues digamos, voy a tener un mayor escaneo si llegan plantas completas. Era pues lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención. Cuando nosotros mandamos a hacer un análisis a la boca, ¿por qué no nos colocan fotografías? Bueno, hay unas, digamos que entre las políticas de desarrollo por cumplimientos, siempre la emisión de resultados, desde que se presentaron todos los esquemas de manejo de reportes, van sin imágenes. Porque, digamos, si llegan 500 o 600 muestras en un ciclo, a todos hacerle la edición de la fotografía, de hacerle el montaje, pues, digamos, limita más un poquito los tiempos de entrega. Lo que pasa es que yo hago esa pregunta porque nosotros laboratorios nos ponen fotos. Bueno, es de mirarlo pues en el tema de política de la universidad en entregas y se podría evaluar. A veces puede que limite un poquito digamos, la dinámica en tiempos de entrega. Por lo que le digo, no, si son 200, 300 muestras, pues no es simplemente que usted tomó la foto, sino que sí que pues con las condiciones óptimas para análisis, porque usted dice, bueno, tomar fotos se toma muchas, pero especificar, por ejemplo, caracteres importantes como en una taxonomía del Tergito 8, del Franquinella occidentalis, que el pronoto sí tenga las setas, que los ocelos también presenten esas morfologías o esa ketotaxia. Entonces es importante, pues, se volvería muy minucioso porque no simplemente la foto, este es un tripsi, o sea, como una especie de álbum fotográfico relacionado a problemas fitopatológicos, sí se puede, pero por respeto al análisis individual de cada persona, yo no podría replicar, como decirle, sería un irresponsable decir, llegó la foto de alternaria, esta es alternaria, se lo va a pegar a todo la misma alternaria, porque es que es su foto del análisis que está viendo. Ahí me llegan 100, 200, 300 hojas con alternaria, y yo porque va la mancha, y yo digo, pues siempre veo alternaria, pero ¿qué hago yo? O veo pseudoidium.
toda muestra se monta, porque a veces uno encuentra unas cosas maravillosas que, vea, esto tiene pseudodium, sí, ha visto 50 o 100 muestras esa semana de pseudodium, pero resulta que la de fulanito tenía Amphelomyces, y usted de pronto no había mirado, no determinó eso, y pongámosle que solamente pseudodium. Entonces, por responsabilidad y, digamos, ética del laboratorio, cada muestra es particular.